Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre el diseño de los circuitos impresos. Entonces, para entrar un poquito en este tema sobre qué son los circuitos impresos, son esos plaquitas, circuitos en su mayoría verdes que casi siempre vemos en, no sé, juguetes, robots, para dar un ejemplo que sé que todos hemos visto uno. Entonces, estas plaquitas son son esenciales en la electrónica moderna, ya que estos nos permiten interconectar componentes electrónicos de manera eficiente y confiable. A lo largo de esta presentación vamos a ver de manera detallada desde los fundamentos más básicos hasta un nivel intermedio de conocimiento sobre las PCB y su impacto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué son las PCB o las placas de circuito impreso? Comencemos por definir un poquito más detalle. Las placas de circuito impreso son sustratos planos hechos de materiales dieléctricos como el FR4. ¿Esto para qué? Para que no tengan interferencia con sus conectores, interferencia eléctrica, ¿verdad? Con sus conectores, con sus componentes electrónicos que se montan sobre la placa. Entonces, estos mismos sobre la placa se graban pistas conductoras de cobre o diferentes aplicaciones se puede utilizar no cobre sino otro material, otro sustrato. Entonces, estas pistas que vemos de su mayoría de cobre, esas pistas actúan como cables electrónicos. Nos preguntan por qué no utilizamos cables. Por su simplicidad, por su manera de ser más compacta que utilizar cables. Cables tienden a dañarse más. Entonces, actúan como los cables electrónicos y estos ayudan a conectar los componentes de un diseño electrónico dentro de la PCB. Esto es lo que ya hemos venido viendo en todos los componentes electrónicos, cómo podemos diseñar un circuito independientemente de la tarea que queramos. Normalmente esto se monta en estas placas. Entonces, como les decía, esa es la base sobre la cual se construye casi cualquier dispositivo electrónico que utilicemos hoy en día, desde los teléfonos móviles hasta sistemas de control. Ok, ¿cuáles son normalmente los componentes de una PCB? Ok, entonces, el sustrato, como les había dicho, generalmente hecho es un material aislante como el FR4, que proporciona la base física sobre la cual se construye la PCB. Las pistas conductoras de cobre permiten la transferencia de señales eléctricas entre componentes y los orificios de montaje permiten la fijación segura de componentes en la placa. Entonces tenemos la placa, tenemos los componentes que vamos a montar sobre la placa, ya con previamente un diseño pensado, digamos, y esos, digamos, huecos que tiene la placa en los cuales vamos a soldar o colocar nuestros componentes electrónicos están previamente conectados con las salidas y entradas hechas de cobre. Ok, y por supuesto y los componentes electrónicos con resistencias, transistores y microcontroladores se montan en esta PCB para formar el circuito funcional como tal. Entonces, vemos que esto es la cara del circuito donde se monta todo, donde se conecta todo sobre un material dieléctrico para que no pasen cortocircuitos, para que no haya alteración electromagnética entre ellos. ¿Y cómo es el diseño de una PCB? El diseño es un proceso un poco
vamos a decirlo, altamente técnico y creativo. ¿Por qué técnico y creativo? Hay que conocer todos sus componentes. Primeramente tenemos que conocer qué es lo que queremos hacer con el circuito, qué señales de salida queremos dar para definir sus señales de entrada. Hay que tener conciencia, hay que conocer todos nuestros componentes electrónicos, conocer nuestra fuente, para esto definir la placa que necesitamos para diseñar la placa de PCB. Entonces, nosotros los ingenieros y diseñadores utilizamos software especializados para crear el esquema eléctrico del circuito y luego traducirlo en un diseño de PCB físico. Ahora es muy fácil hacerlo con softwares. Antes era puro cálculo de componentes, cálculo de la placa eléctrica, cálculo de sus salidas, de sus entradas, cálculo de voltaje, cálculo de corriente. Sí era muchísimo más complicado. Ahora en el software solo colocas un componente, o le decís incluso ahora esto con inteligencia artificial que quieres hacer con un circuito y él te lo monta. Pero es crucial y necesario saber, conocer, porque la inteligencia o lo que sea, el software te puede estar tirando un circuito, pero vos no sabes cómo funciona. Entonces sí es necesario tener ese conocimiento técnico y ser creativo a la hora de tal vez poder hacer más sencillo un circuito, porque muchas veces podemos hacer un circuito plenamente sofisticado, grande, y ahí estamos perdiendo tiempo, dinero, etcétera. Entonces, en estos diseños, esto implica colocar componentes en la placa, ya luego diseñar las pistas conductoras, que es lo del cobre, y definir cómo se pueden conectar de manera más eficiente posible. Porque un buen diseño de PCB es crucial para garantizar que el circuito funcione correctamente y que sea fácil de fabricar. Eso también hay que hacer bastante énfasis, que sea muy sencillo fabricar el circuito. Ahora veamos tal vez ejemplo de la aplicación de esos PCB. A ver, ilustremos esto con un ejemplo práctico. Supongamos que estamos diseñando tal vez un controlador de temperatura para un horno industrial. En este caso, la PCB podría incluir componentes como un microcontrolador, sensores de temperatura, relés de potencia y una pantalla LCD, que es todo lo que hemos estado viendo, que ahora se está tomando forma. El diseño debe garantizar que la PCB sea capaz de leer con precisión la temperatura, tomar decisiones basadas en esos datos y controlar los elementos calefactores del horno de manera segura. Entonces ya estamos viendo cómo todos estos comandos de forma. Entonces, la fabricación de un PCB. La fabricación de un PCB es un proceso técnico que implica convertir el diseño digital a una placa física. Esto se logra a través de procesos como la fotolitografía y el grabado químico. Entonces, las pistas conductoras se crean al exponer una capa de cobre cubierta en la PCB a patrones específicos de luz y químicos, y la calidad de fabricación es esencial para garantizar que la PCB funcione de manera confiable en cualquier campo a la que la pongamos a prueba. Entonces vamos a ver, no es solo tener conocimiento eléctrico, electrónico, componentes electrónicos, conocer de sistemas de potencia, sistemas básicos, medios, conocer de programación. También aquí entra un poquito la química, conocer cómo interactúan mis componentes de la PCB con mis componentes electrónicos para no afectarlos, para ver que tiene un rendimiento óptimo en la industria, o ya sea hacer pruebas. Okay. Esto es otro tema. Entonces, una vez que se tiene fabricada la PCB, obviamente hay que testearla, hay que hacerle pruebas, hay que ponerla, hay que sacarle el jugo un poco para ver qué tanto, sus límites, en el resumen. Entonces, es necesario someterla o ponerla a prueba con rigurosas pruebas o testeos. Esto incluye la verificación de la conectividad de las pistas, que es lo esencial, ver si
en sus pistas de cobre podemos hacer pasar la corriente, el voltaje necesario, la funcionalidad de los componentes y la corrección de cualquier problema. Entonces, si algo falla, hay que ir viendo con un tester, etcétera. Esto de la manera más empírica, ¿verdad? Verificando si algún componente electrónico está fallando, etcétera, porque esto es súper común. Entonces, nosotros los diseñadores también podemos optimizar el diseño, como les decía, para mejorar su rendimiento y eficiencia, lo que puede implicar ajustar las pistas o el diseño de componentes. Entonces no es como que vos tenés un diseño ya en software, lo pasas a la placa y ya te empieza a funcionar. Pues no, o sea, tenemos que prueba y error. Todo sale bien, pues excelente, pero siempre se puede mejorar. Entonces, en resumen, los PCB, como vimos, son elementos esenciales, son la base en la electrónica actual y se encuentran prácticamente en todo, literalmente en todo. Que decimos, sí, tenemos un circuito, tenemos pensado dónde lo vamos a poner, no lo podemos poner, no sé, en madera o ¿me entienden? Entonces es esencial los PCB. Entonces, conocer cómo se diseñan y cómo se fabrican son procesos técnicos cruciales que, como les dije, involucra creatividad y precisión. Y a medida que continuamos avanzando en la tecnología, los PCB seguirán siendo una parte fundamental en la innovación tecnológica. De igual manera, no solo innovar en su circuito, también innovar en la placa como tal. Si es muy eficiente, casi no tiene problemas, pero siempre se puede mejorar. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que esta presentación les haya servido para conocer un poco más de electrónica.